tardes. Les damos la bienvenida a la segunda jornada del conversatorio La consulta previa en el Perú, una reflexión interdisciplinaria. En primer lugar, esta iniciativa fue realizada por Gabriela Naya, Erika Tirado y quien les habla, Lizeth Gamboa. Este evento ha sido posible gracias al apoyo de la especialidad de antropología, especialmente de Juan Carlos Cayirdos y Nelly Chumpitaz. Asimismo, agradecemos a todas las personas que nos han ayudado y orientado en esta labor. A través de este conversatorio se busca propiciar un espacio en el cual diversas disciplinas, desde las cuales se hayan desarrollado investigaciones en torno a la consulta previa o que hayan participado de un proceso de consulta, puedan dialogar respecto a los alcances y limitaciones de la consulta previa. Asimismo, se busca incentivar una reflexión sobre el rol que juegan los distintos actores relacionados a un proceso de consulta y de los aportes desde las disciplinas y profesiones que uno ejerce para la comprensión de este fenómeno de gran coyuntura en estos momentos. El día de hoy se realizará una exposición de proyectos que se han desarrollado en torno al tema. También investigaciones que han analizado y reflexionado sobre distintas problemáticas que se presentan en la consulta previa. Posteriormente, para incentivar la reflexión desde las disciplinas que abordan el tema, cada uno de nuestros ponentes nos explicará los roles que han cumplido su especialidad desde sus respectivas experiencias que han tenido al desarrollar investigaciones y proyectos sobre la consulta previa. Esperamos que este último punto sirva de reflexión para todos, ya que esperamos que este conversatorio dé pie a más espacios de diálogo que aborden el tema desde distintos ejes. Finalmente, para terminar la jornada, se dispondrá de una ronda de preguntas del público asistente para que puedan hacer llegar sus dudas. Para empezar con las exposiciones, presentaré a los 5 invitados que hoy nos acompañan. En primer lugar, Pablo Sosa, bachiller en Ciencia Política y Gobierno, mención en Política Comparada de la PUC. Fue director de investigaciones en la Asociación Civil Politay. Actualmente es predocente de esta casa de estudios y asistente de investigación en el Instituto de Estudios Peruanos. Luego tenemos a Richard Odiana, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, adjunto de docencia del curso de Sociología del Derecho dictado por el profesor Antonio Peña Cumpa. Actualmente trabaja como abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica. Jimena Málaga es magíster en Historia y licenciada en Antropología de la PUC. Ha participado en investigaciones antropológicas en diferentes regiones del Perú, especialmente en Cusco, Puno y Ayacucho. Actualmente se desempeña como docente del Departamento de Ciencias Sociales y gestora académica de la Maestría en Antropología Visual de la PUC, además de formar parte del equipo de investigación del GIESER. Luego tenemos a Manuel Gravel, doctor en Economía por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Investigador principal de GRADE, es profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido presidente del Seminario Permanente de Investigación Agraria, CEPI, entre 1997 y 1999. Actualmente se encuentra investigando el impacto social de la gran minería en el desarrollo rural en los Andes peruanos. Por último, Martín Escurra, tiene un PhD en Administración Pública y de Negocios en la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. Ha trabajado como investigador y docente en la Universidad de Cezanne, en Lima y Flinders en Australia, y en cargos directivos en ONGs nacionales, como el Grupo de Estudios para el Desarrollo GREDES e internacionales, Oxfam América. Actualmente trabaja en una investigación sobre innovaciones institucionales y su relación con los conflictos sociales en el sector extractivo. Le reiteramos una vez más nuestro agradecimiento por su presencia y por compartir en estos momentos sus reflexiones acerca del tema. Pueden empezar. Buenas noches. Quisiera agradecer principalmente por la invitación a este conversatorio. Lo que voy a presentar es algo que trabajamos junto con Álvaro Gálvez, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, politólogo también y con una maestría en Syracuse sobre administración pública, a partir, digamos, de una petición muy puntual, que era establecer, digamos, cuáles habían sido los límites en la implementación de la consulta previa en la primera mitad del gobierno de Humala para una edición especial de la revista Argumentos del Instituto de Estudios Peruanos. Entonces, lo que voy a exponer ahora es básicamente lo que está en ese artículo, más algunas apreciaciones a partir de una segunda investigación que desarrollamos nuevamente gracias al Instituto de Estudios Peruanos y al Consorcio de Investigación Económica y Social en el gobierno regional del Cusco con motivo de la implementación o la posible implementación de la consulta previa para la creación de áreas de conservación regional.
Entonces, de pronto, parte de esta exposición va a ser como muy descriptiva o muy repetitiva, o tal vez genere como algunas reducciones groseras de la realidad, y sin embargo nos parece interesante reconstruir un poco esta dinámica para debatir un poco, digamos, las implicancias políticas y de gestión pública que tiene la consulta previa en el gobierno actual. Entonces, digamos, parte de esta digamos, encomienda para la revista Argumentos salía del interés por una de las leyes aprobadas al inicio del gobierno de Ollanta Humala, que, digamos, daba paso a la configuración institucional legal de algo que había estado vigente en teoría a partir de la suscripción del convenio 169 de la OIT en el primer gobierno de Alberto Fujimori. Y sin embargo recién esta ley, digamos, termina de ser o es promulgada en el 2011 por el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Entonces, como antecedentes vemos esta dinámica, y el encargo, digamos, de la reglamentación y rectoría posterior a la ley es depositado en una agencia estatal recientemente creada, que es el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, ¿no? Como ustedes saben, el Ministerio de Cultura fue creado en el gobierno de Alan García, ¿no? En el segundo gobierno de Alan García. Entonces, una de las primeras constataciones que hacíamos en la revisión de medios de comunicación, de declaraciones formales, en las cuales Gabriela Ruiz fue muy importante como asistente, encontrábamos que, digamos, esta medida no fue mal recibida, digamos, por las organizaciones indígenas, así como por representantes del Estado y algunos del sector empresarial. Habían alguna especie de resistencia, pero, digamos, discursivamente por lo menos encontrábamos de que era una ley bienvenida, digamos, a partir de su configuración. Y sin embargo, al momento de hacer esta investigación, nosotros encontrábamos, claro, un panorama mucho más complejo, ¿no? Por parte de los empresarios, un discurso contrario a la implementación de la ley, ¿no? Que calificaba el proceso como una traba administrativa, que generaba falsas expectativas entre los sectores indígenas, ¿no? Centrando finalmente el punto clave de su estrategia argumentativa en la categoría indígena, ¿no? Finalmente, quiénes eran los indígenas, y por lo tanto quiénes eran los sujetos del derecho, y encontrábamos entonces actores que ponían en cuestionamiento esta categoría en algunos casos en el Perú. Por otro lado, las organizaciones indígenas nacionales, especialmente agrupadas en el Pacto de Unidad, junto con algunas organizaciones a las que etiquetamos como proindígenas, han criticado también duramente el contenido de la ley, hasta el punto en algunos casos de plantear su inconstitucionalidad, ¿no? Y uno de los puntos clave de esta discusión era ver a la consulta previa como derecho de veto, ¿no? Si hay, digamos, si los proyectos consultados por el gobierno pueden ser o no vetados por las comunidades indígenas. Y finalmente, digamos, encontramos que estas ideas o que este escenario se explicaba normalmente por una dinámica desde las organizaciones y desde algunas otras organizaciones del sector no gubernamental y académico, como una reafirmación de la idea de un Estado capturado por los sectores empresariales, que evidentemente se veían afectados por la implementación de la ley, especialmente en industrias extractivas. Entonces la idea era tratar de reconstruir el otro lado, que parecía un poco más vago, un poco más oscuro, que era la postura o digamos, el punto de vista de los funcionarios públicos respecto a este tema, ¿no? Y para lo cual se llevaron adelante entrevistas a profundidad con 3 de los 4 viceministros del gobierno de Humala, y con funcionarios clave dentro del Viceministerio de Interculturalidad, que daban, digamos, cuenta de sus experiencias a partir de las dinámicas o las limitaciones en la implementación de este proceso. Entonces, claro, queríamos preguntarnos cuánto de este escenario, digamos, es cierto, y constatábamos que a 2 años de la promulgación de la ley habían transitado, digamos, 3 ministros de Cultura, y Diana Álvarez Calderón asumía la titularidad de este sector en reemplazo de Luis Perano, en un contexto de tensión respecto a la agenda indígena en el Ejecutivo, no precisamente sobre consulta previa, pero sí sobre el lote en Camisea, ¿no?
Entonces, además que en este mismo periodo inicia la gestión de la cuarta viceministra de Interculturalidad, cuyos antecesores inmediatos también habían presentado sus renuncias como producto de las mencionadas tensiones. Incluso encontrábamos que finalmente la intervención del mismo presidente Ollanta Humala y de otros sectores como Energía y Minas o incluso el Ministerio del Ambiente dejaban entrever esta situación poniendo en debate la categoría de pueblos indígenas, especialmente de grupos poblacionales ubicados en el área andina como quechua y aymara, ¿no? Entonces, a partir de eso tratábamos de orientar un poco la investigación y las entrevistas a estos funcionarios y reconstruimos esto que probablemente si ustedes acceden al artículo que está publicado en línea se puede reconstruir mejor, que es como una especie de recuento contextual, ¿no? Tanto de los funcionarios encargados de la implementación o de la dirección, digamos, de esta política pública, como, digamos, de ciertos momentos clave del contexto político en el gobierno de Ollanta Humala. Entonces, tratábamos de establecer una explicación más o menos plausible para esta situación de aparente parálisis e insuficiente autonomía de la agencia estatal dedicada, digamos, a aplicar o de desarrollar este proceso, y intentábamos dialogar con una propuesta desarrollada en la tesis doctoral de Eduardo Darián sobre justamente autonomía de agencias estatales y de funcionarios públicos para desarrollar políticas públicas, ¿no? Entonces encontramos que buena parte de estos factores se cumplían en el caso de la consulta previa. En primer lugar, el tema indígena respondía a una naturaleza especialmente compleja por sus características políticas, antropológicas y jurídicas, que dicho sea de paso son parte también de la discusión de este conversatorio, así como por la configuración institucional que enmarca la práctica de la agencia. Es decir, por un lado es una política compleja en términos de definir conceptos, definir objetivos, y por otro lado, la forma como había sido diseñada esta ley y la forma como habían sido desagregadas las funciones concretas para llevar adelante su implementación hacían que en conjunto sea una política pública bastante compleja desde el punto de vista de los funcionarios, ¿no? En segundo lugar, esta situación se desarrolla como una agenda polarizada, sin consensos técnicos o jurídicos sobre las categorías que marcan la implementación de políticas públicas. Es decir, uno de los conceptos clave como el de los sujetos de derecho estaba completamente en cuestionamiento por diferentes actores, tanto dentro del Estado como en la sociedad civil. En tercer lugar, encontrábamos una constelación plural pero desbalanceada de actores con intereses alrededor de los efectos de esta política pública, no solo dentro del Estado, y ahí queríamos llamar la atención, por ejemplo, sobre las distintas posturas de los distintos sectores y niveles de gobierno, ¿no? Que normalmente son vistos como un solo monolito que avanza y que tiene una postura única, pero también evidentemente las posturas de actores en la sociedad civil como las organizaciones indígenas, los empresarios, las organizaciones empresariales, los partidos políticos, el Congreso, los representantes dentro del Congreso, y tratar de mostrar que, si bien es cierto, es una constelación plural, está desbalanceada, digamos, por la forma como está configurado el sistema político peruano. Y finalmente encontramos que existía una percepción de alto riesgo para el gobierno respecto de las posibles consecuencias de la implementación de esta política pública en el desempeño económico y la inversión privada, cosa que es, digamos, a la fecha suena bastante evidente. Entonces tratábamos de balancear un poco estos factores y encontrábamos que ante, digamos, la indefinición o falta de consenso, los dos últimos factores eran clave para entender esta situación y estaban vinculadas a actores políticos y económicos que rodean al sector y se interesan en la implementación o no de la política pública, y estos evidentemente terminan siendo más relevantes para entender este esquema, ¿no? En este esquema se resaltaban los efectos del contexto político en el que se forja la institución, claramente atravesada por coyunturas políticos-sociales como la de los conflictos en Conga, Espinar y Cañaris, pero también económicas, como, digamos, la discusión sobre la desaceleración de la economía y el tema del precio de los metales, ¿no? Y por otro lado, límites institucionales de una agencia estatal nueva para implementar una política pública compleja y sin precedentes en el Perú, ¿no? Entonces tratábamos de ver un poco la evolución y las limitaciones institucionales del Viceministerio Intercultural en términos presupuestales y de recursos humanos como indicadores iniciales para abordar digamos, este factor.
Encontrábamos entonces un escenario de complejidad sin consenso, ¿no? La implementación de la política de la consulta previa aborda dos dimensiones jurídicamente complejas. En primer lugar, los términos procedimentales definidos por la reglamentación de la ley generan un espacio de complejidad en cuanto a la dispersión de las competencias sobre la implementación de esta política pública. Revisando laxamente el caso de Colombia, uno puede encontrar un actor estatal concreto, que es el Ministerio del Interior, digamos, como responsable de esta política pública. Acá encontrábamos, como vamos a ver más adelante, una dispersión de competencias, ¿no? Más allá de que el Viceministerio de Interculturalidad sea el órgano estatal como que tiene la responsabilidad política. Y en segundo lugar, la naturaleza del tema indígena en la cuestión pública ha creado un espacio de poco consenso respecto de quiénes son los sujetos de este derecho y sobre qué medidas específicas se aplican. Sobre la dispersión de las competencias, como señalábamos, ¿no? Si bien es cierto la rectoría cae sobre el Viceministerio de Interculturalidad, su implementación concierne formalmente a las distintas entidades del Estado según quien corresponda a la competencia de la medida que va a ser consultada. Es decir, la responsabilidad finalmente de la implementación está por parte de los sectores del Ejecutivo, los diferentes ministerios, ¿no? O, por ejemplo, en los distintos niveles de gobierno, como los gobiernos regionales, por ejemplo. En situación, además, que es interesante, como vamos a ver más adelante respecto a los conflictos sociales, tienen un grado menor de autonomía, en tanto necesitan una especie de aprobación del Viceministerio de Interculturalidad para llevar adelante un proceso de consulta. Es decir, el Viceministerio tiene la responsabilidad política de llevar adelante esta política, pero no cuenta con las competencias suficientes para garantizar por sí mismo la implementación de este derecho cuando se trata de medidas dictadas por otros sectores, ¿no? Evidentemente hay dentro del diseño institucional algunas, digamos, capacidades que tiene para emitir informes, etcétera, pero no son necesariamente fuertes, digamos, para obligar a otros sectores a desarrollar este plan. Entonces, si veíamos esta parte también del Estado y lo indígena, encontrábamos evidentemente por una trayectoria histórica compleja, llena de vaivenes, un panorama igual de complejo. La consulta previa estaba definida como un derecho exclusivo de los pueblos indígenas que se aplica cuando existe una potencial afectación de sus derechos colectivos, ¿no? Incluso de acuerdo a los especialistas de la OIT, esa es una de las características centrales. Entonces salían evidentemente a colación preguntas como quiénes eran los indígenas, cuáles son los derechos colectivos, cómo se definen cambios sobre la situación jurídica, ¿no? Como establece la legislación particularmente peruana, y esto era algo muy importante para para la gente en la administración pública, porque, digamos, en los márgenes cuadrados en los que opera normalmente el Estado de acuerdo a la normativa, estas eran situaciones bastante complicadas. Finalmente tienen que tomar la decisión muchas veces en cuestiones dicotómicas, ¿no? Sí y no se aceptan, digamos, parámetros intermedios. Entonces las categorías, además, que se desprenden del propio convenio e incluso de la legislación peruana, encontramos que son lo suficientemente laxas y abiertas como para la interpretación y generan disenso entre los sectores del Estado involucrados, y también, digamos, dan carta abierta a que sean parte del debate, normalmente, digamos, abanderado también por los empresarios y las organizaciones empresariales en contra de la ley, ¿no? Entonces, también, más allá de lo normativo y legal, encontrábamos que el gobierno no tenía una definición, digamos, de postura a partir de la cual debatir y responder estas preguntas, y determinar las formas de implementación de la política pública. Es decir, las declaraciones terminaban siendo lo suficientemente abiertas como para que no haya, digamos, ni siquiera un proceso legal que llevar adelante, ¿no? Y parte de esto era la dinámica que uno puede observar al momento de revisar la aprobación de la base de datos, que finalmente, digamos, de forma no explícita, sienta una postura del gobierno al empezar, digamos, a publicar información de los pueblos indígenas amazónicos y reservar la información de los pueblos indígenas andinos para el final. Entonces, encontrábamos que esta indefinición tenía costos importantes al momento de desarrollar esta política, ¿no? Si bien es cierto, encontramos que había un consenso mínimo inicial que permitió la aprobación por unanimidad de la ley en el Congreso, y que con la venia de la presidencia se desarrollan algunos instrumentos de gestión, como el reglamento o la directriz de la base de datos.
estos instrumentos parecen tomar por sorpresa al gabinete Jiménez, sobre todo, especialmente en función a la rapidez de su desarrollo y la información que se maneja, ¿no? Las preocupaciones crecen por el riesgo para la promoción de las inversiones mineras cuando se constata que la base de datos no publicada tiene, digamos, se superpone la información sobre los pueblos indígenas con información sobre la inversión minera, ¿no? Entonces, además vemos que el contexto, digamos, de los conflictos sociales también va marcando esto, ¿no? Conga y Cañari, sobre todo, van, digamos, moderando o haciendo más conservadora la postura del Ejecutivo, y por lo tanto, además, van generando más desconfianza respecto a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, ¿no? Para terminar, encontramos, digamos, que los actores tienen un papel importante, digamos, dentro de las limitaciones institucionales, porque este marco administrativo disperso fortalece, digamos, posiciones de algunos sectores que quedan exentos de responsabilidad política sobre las propias competencias de esta materia. El Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente se eximían su responsabilidad, culpando al Viceministerio de Interculturalidad, a pesar de que, digamos, en términos de jerarquía estatal están en niveles diferentes. El Ministerio de Cultura, digamos, no tenía hasta hace muy poco, digamos, una responsabilidad asumida sobre su papel dentro de este conflicto, dejando, digamos, a este viceministerio dentro como actor clave en la disputa, ¿no? Y finalmente, esta posición predominante en el gobierno encontraba fuertes coincidencias con la agenda de inversión del sector privado, especialmente en temas de minería e hidrocarburos, porque evidentemente entra a contradecir o entra a disputar, digamos, parte de los ingresos importantes que tiene el Estado peruano respecto a las industrias extractivas, ¿no? Entonces, este escenario proveía argumentos necesarios para posturas radicales, especialmente en grupos empresariales y mediáticos que llamaban, digamos, o siguen llamando a esta política como una simple traba burocrática, ¿no? Y por otro lado, encontramos que la propia fragmentación de las organizaciones indígenas y las posturas maximalistas que adoptan contra la legislación dejan, digamos, a este actor estatal del viceministerio sin aliados a los cuales recurrir para balancear esta constelación de grupos de interés, ¿no? Entonces, eso sobre todo como para reconstruir la dinámica, y a partir de eso encontrábamos evidentemente que, como señalábamos al inicio, el tema, digamos, de la acción del propio gobierno es importante porque tiene, digamos, una evaluación sobre los costos de no intervenir, ¿no? Contrariamente a lo que sucede con sectores como economía, donde el gobierno intenta no meter o no intervenir en el manejo de la política, en este caso más bien no intervenir le genera costos políticos y económicos importantes, y por lo tanto existe, digamos, existe más bien la postura de tratar de controlar la posible implementación de la consulta previa, ¿no? Eso, hasta este punto, de algunas cosas que se me escapan las dejo para la siguiente parte. Ya, por favor, Voy a estar parado, pero no cansarlos. Y si digo una pachotada, me dicen el de las preguntas, por favor. Mi nombre es Michel Odiana, yo soy abogado de la Universidad Católica también. El año pasado me gradué con una tesis sobre minería y trabajo en el CAP, Centro Masónico de Antropología y Aplicación Práctica. Y bueno, gracias a las chicas por invitarme, por el Departamento de Antropología por invitarme. Y bueno, creo yo que el gran aporte del trabajo que estamos haciendo en el CAP es jurídico. En esta parte es sobre un caso de consulta previa, ¿no? Es el tema de consulta previa, lo vemos tan grande que lo es, tan complejo que lo es, pero es bueno siempre aterrizarlo un poco. Y una forma de aterrizarlo, lamentablemente creo yo, es a través del derecho y de los casos que se han presentado. El lote 116. El escritor que me antecedió decía algo curioso que no había reparado hasta este entonces, ¿no? Que Ollantumala promulga la ley de consulta previa en Imasa, en Bagua, seguro por los sucesos del Baguazo, y curiosamente, Imasa debe estar por acá, no sale en el mapa, pero un poco más
al norte está el lote 116. Está en el departamento de Amazonas, provincia de Condorcanqui. ¿Por qué pongo este mapa? Por la siguiente razón. Si ven la extensión del mapa, hay bastantes comunidades dentro del mapa. El lote se superpone a varias comunidades, como la mayoría de veces pasa en este país. Son 73 comunidades. La pregunta es, ¿las 73 comunidades van a pensar igual? No es así. Ni siquiera dentro de la comunidad va a pensar igual. Entonces creo que una premisa de la cual podemos partir es que tenemos que dejar de hablar un poco de pueblos indígenas. Yo siempre he creído eso. Y hablar, en primer lugar, de pueblos indígenas amazónicos, pueblos indígenas de la sierra. Y dentro de cada uno de esos dos parámetros hacer diferencias. Para bien o para mal, históricamente los pueblos se han dividido en comunidades. Y dentro de este lote están las 73 comunidades que piensan de diversa manera. Yo voy a volver más adelante en exposición a este choque, por así decirlo, de las comunidades diversas del lote 116. Comunidades que pertenecen al gran pueblo Aguajún o al gran pueblo Huampis. Estamos hablando de dos pueblos indígenas, Aguajún y Huampis. Bueno, no sé si pueden levantar la mano cuántos estuvieron ayer en el debate del primer día del evento. Ya, sí, bastante abogado. Y bueno, se puede tornar aburrido, pero es muy útil porque lamentablemente hay que saber determinadas fechas, ¿no? Esto voy a pasarlo rápido, porque en primer lugar, más importante que saber qué se consulta, que al final se consulta una medida legislativa que da el Congreso, o el Estado también, o administrativa que dan todos los ministerios, por ejemplo. Es importante saber la vigencia, desde cuándo se consulta. Esto quisiera que quede un poco claro antes de seguir con la exposición. Si ven entre paréntesis, el convenio 169 está vigente en el Perú desde 1995, hace ya casi 18 años, y es mayor de edad el convenio. Mientras que la ley de consulta es del 2011. La gran pregunta es entonces desde cuándo se consulta, y ahí nadie está de acuerdo. Entonces también quiero rescatar otra cosa de lo que decía mi interlocutora anterior, cuando hablaba de consensos jurídicos. Hay cosas que son consensos, hay cosas que son negociaciones, pero lamentablemente, otra vez, para bien o para mal, hay cosas que en el derecho son. Hay cosas que no podemos escapar. Si yo mato a alguien, voy a ir a la cárcel porque para bien o para mal, nosotros o los congresistas han decidido que en el Código Penal esté así escrito. El convenio 169 es vinculante, exigible desde 1995, la consulta previa también. Lo dice el Tribunal Constitucional en una sentencia, el 025-2009. 0025 pueden apuntarla al 2009 PI, y lo dice un tratado. Un tratado es un contrato entre países o entre países y organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Hay un convenio, la Convención de Viena de los Tratados, que dice: no puedes aplicar derecho interno para incumplir derecho internacional. ¿Cuál es generalmente la reacción de la viceministra de Interculturalidad? Estoy tratando del ejemplo que más concreto tengo. Yo no puedo consultar antes del 2011 porque no había ley. O sea, está diciendo, no, yo no puedo cumplir el Tratado de Derecho Internacional porque no había ley. O sea, está jugando con el derecho nacional para incumplir una obligación internacional. O sea, al Estado, a la ONU no le importan las leyes que hay en el país. A la ONU lo único que le importa es que cumplas los tratados que tú has firmado, que has ratificado, los compromisos que tú has asumido. Como el profesor, no le importa cómo hagas la tarea, tienes que hacerla. O sea, es cierto, se te murió la abuelita o el perro te comió la tarea, pero al profesor no le importa eso, tienes que hacer la tarea. Entonces, un primer punto del que podemos partir es que el convenio es exigible de 1995. Se mencionó ayer también. Esto no se mencionó y es bien importante. La resolución ministerial 350-2012 MEM-DM, un asco, pero existe. El Ministerio de Energía y Minas se encarga de varios temas, y uno de los temas por el cual se ha debatido es qué debería ser el Ministerio de Energía y Minas. Se encarga de minería, se encarga de hidrocarburos, gas, luz, electricidad, etc. Y dentro de estos campos están los mayores proyectos extractivos del país. Y el mayor problema de este país es cómo sacar esos proyectos adelante. Bueno, dentro del Ministerio de Energía y Minas hay una especie de esquizofrenia. Por el lado de hidrocarburos parece que la cosa está avanzando. Por el lado de minería no. Como se dijo ayer, no hay consulta y yo me voy a morir y no va a haber consulta de minería. Por el lado de hidrocarburos, efectivamente, hay dos lotes que ya han sido consultados. De las 4 consultas previas, 2 son lotes de hidrocarburos. El 169 y el 195, ambos en Ucayali. Entonces, hidrocarburos como que sí quiere sacar adelante la consulta previa y a través de esta resolución dijo cuándo se consulta, que es la otra gran pregunta. Ayer salió el tema y no se entró mucho el debate, pues un tema bastante espinoso, daría para otro evento, porque, o sea, bacán, genial, se consulta, pero ¿cuándo? El convenio habla de que se consultan medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar a los pueblos. Ya, pero ¿cuáles son? ¿No? Entonces, ¿qué dijo el Ministerio de Energía y Minas en esta resolución? Se consulta, y esto es bien importante, el decreto supremo que aprueba contratos de exploración y explotación de lotes petroleros. En minería hay concesiones.
Yo voy ahorita, lleno mi ficha, me dan mi concesión, un derecho real por el cual puedo explotar determinada fase. En hidrocarburos es distinta la figura, se lotifica primero el país. Se ponen de acuerdo en Perú Petro, lotifican todo y luego esos lotes los adjudican al mejor postor. Ya, esa adjudicación, yo, Estado, le doy mi lote, por ejemplo, a Repsol o a Pluspetrol, eso se da a través de una medida administrativa, un decreto supremo, que es lo que se consulta. ¿Y por qué es bien importante eso? Porque más adelante voy a volver a cómo se consulta, que es bastante complejo. Entonces mira, el mismo Ministerio de Energía y Minas ya ha reconocido en hidrocarburos cuándo se consulta, antes de dar este decreto supremo. Y esto viene como contexto para esto. El lote 116 es antes que el 2011, antes que la ley de consulta, antes que el reglamento. El lote 116, como dice la primera viñeta, se adjudicó, el Estado le entregó el lote a un privado en 2006. Primera pregunta, y te va a decir seguro alguien del Estado, bueno, si fue 2006, 5 años antes de la ley de consulta, entonces no se consulta. Pero claro, hay un abogado pesado que sabe derecho, te va a decir, pero el convenio está vigente de 1995. 1995 es vigente, 2006 se adjudica, por ende se adjudica el lote. Entonces nosotros ahí vemos un caso que se repite. Ustedes vayan a ver la, no mayoría, pero gran cantidad de casos en el Perú de minería y sobre todo hidrocarburos, se van a dar cuenta que son lotes adjudicados o concesiones dadas en el 2000, en el 2002, en el 2009, antes de la ley de consulta. La respuesta fácil es no se consulta. La respuesta cierta y del derecho es que sí se consulta porque ya era exigible la obligación. Entonces anotemos un primer punto, decreto supremo del 2006. Segundo punto, el estudio de impacto ambiental, que es el gran tema tal vez en proyectos extractivos porque ahí está todo. O sea, bien o mal en el EIA se desnuda el proyecto, se dice lo que va a hacer, y con Roche tú lees una EIA, no sé si alguno ha podido leer una EIA, o sea, es un mamotreto enorme, que si tienes suerte después esperar el Ministerio de Minas te lo dan, donde está lo que la empresa quiere que digas, porque al fin y al cabo la empresa paga, y también lo que no quiere que salga lo ponen en el anexo. Es bien gracioso como a veces en los anexos ponen que van a meter los metales en la tierra, por ejemplo. Es gracioso y es una aventura leer una EIA, es una realidad del país. Bueno, el EIA se aprueba también con una medida administrativa. Lo entrega el privado, el Ministerio de Energía y Minas lo revisa, le manda observaciones, etcétera, 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 y al final sale una resolución directorial, en este caso el 2011. El 2011, el año que se promulga la ley de consulta. Pero esto fue en abril y la ley de consulta me parece que se promulgó en septiembre. También fue antes de la ley de consulta, pero como ya sabemos, porque lo he explicado, y espero que me hayan entendido, el convenio es vigente de 1995. Entonces hay dos medidas administrativas, un decreto supremo que adjudica el lote y una resolución que apruebe la EIA, que fueron dadas, que afectan evidentemente pueblos indígenas como los Abojón y los Huampis y que no fueron consultadas a pesar que la consulta era exigible. Entonces, ¿qué hacemos? Y aquí viene la parte enrevesada y voy a volver a esto más adelante. Lamentablemente también desde el derecho hay todo un procedimiento que tiene que seguirse, ¿no? Yo, claro, puedo decir, oye, pero ese lote se adjudicó en el 2005, tenías que consultar, pero no es tan fácil como decirlo, tienes que seguir un procedimiento. Entonces vamos a estar un poco atentos a cómo es este maldito procedimiento. Hay algo que se llama derecho de petición. Ya sea ahorita que quieran adjudicar un lote en Junín y que no consulten a los Oxánica, o como en este caso un lote que adjudicaron sin consultar a los Abojón y Huampis, el pueblo indígena tiene la oportunidad de ejercer su derecho de petición y decirle al Estado, oye, consulta. Los que hacen la consulta, si bien es cierto el órgano rector es el Viceministerio de Interculturalidad, el que hace la consulta es el organismo que promueve la medida. El que adjudica lotes es Perú Petro. Porque también acá paréntesis, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas da concesiones, pero no se encarga de adjudicar los lotes porque dijo, no, yo no me como esto, toma Perú Petro. Entonces leen la política ahí, ¿no? O sea, le tira a Perú Petro como que la obligación de encargarse de la consulta. Perú Petro, bien o mal, y declaraciones del presidente de Perú Petro aparte, que a veces es un poco impresentable, está tratando de hacer las consultas, bien o mal. Entonces el derecho de petición se pide al Estado. Ministerio de Energía y Minas, consúltame. ¿Qué responde el Ministerio de Energía y Minas? Y adivinaron lo que estaba hablando antes. La consulta previa es vinculante desde el 2011. No te consulto, te choteo. ¿Qué haces con eso? Apelas. Sí, dígame. ¿Quién pidió la consulta? Lo pidió el pueblo indígena Huampis a través de organizaciones. Y aquí voy a volver más adelante también. Lo hizo la organización FISH y la organización Orpián.
Luego apelan, lo hace Fish y lo hace SIAP, otra organización, un One Piece, y le dicen, Viceministerio de Interculturalidad, me ha choteado el Ministerio de Minas, hazme caso, y el Viceministerio de Interculturalidad vuelve a responder lo mismo. No, la ley de consulta es a partir del 2011. Entonces, una vez que agotas esta vía administrativa, hay una opción que es bien compleja, la voy a pasar así nomás, que es apelar. Cuando es un procedimiento administrativo, es tú con el ente administrativo, ¿no? Con Indecopi, con OCINER, con algún ministerio. Es una relación entre dos, ¿no? Entre el Estado y tú, no el juez. Entonces, eso lo puedes llevar ante un juez, o si se va a volver irreversible, lo llevas a través de un recurso constitucional. No apelas el administrativo, sino ya vas directo a la vía constitucional. La vía constitucional es una vía por la cual todo se va a retrotraer hasta el momento en que te violaron los derechos. Y acá hay un punto muy importante. Ahorita en el TC hay un caso de Conga, no sé si saben, Marco Arana presentó el caso y está en el TC. Conga es un caso ambiental, o sea, van a leer la demanda y es totalmente ambiental. Y acá yo quiero separar algo. Cuando se habla de minería y pueblos indígenas, hablemos por favor de derecho de pueblos indígenas. Mucha gente lo dice, mi mamá me dijo cuando estaba haciendo mi tesis que estás viendo ambiental. Yo no estoy viendo ambiental. Es cierto, todo conjuga, pero una cosa es ambiental y otra cosa es pueblos indígenas. Es más, yo me atrevería a decir que pueblos indígenas colinda más con el derecho civil, y ahorita voy a volver a eso, que con el derecho ambiental. El derecho acá violado es la omisión de consulta previa. Es cierto, se violan otros derechos. Si yo no te consulto, violo tu territorio. Si violo tu territorio, violo tu identidad cultural, violo tu salud, etcétera, etcétera. Entonces el derecho acá es la omisión de consulta previa. Entonces el CAP, con otras organizaciones civiles como IDL, como Cooperación, como SAIPE, decidieron apoyar a las organizaciones indígenas y elaborar una demanda de amparo. La demanda de amparo fue presentada no por nosotros, que somos los asesores técnicos, sino por las organizaciones indígenas. 4 líderes indígenas de 3 organizaciones. Entonces, ese es el camino del lado jurídico. Yo sé que es bastante complejo, bastante tenebroso, pero es el procedimiento que debe seguirse, ¿no? Yo en realidad no escogí derecho, bueno, lo escogí por default, yo quería otra cosa, creo que quería estudiar cine y hasta ahora me sigue gustando el cine. Pero al fin y al cabo, cuando estás en el campo, descubres que es bien útil. Ayer se discutía político-derecho, con 3 abogados que yo los respeto mucho porque yo trabajo con los 3. Pero yo más creo que del derecho es el arte. En política a veces nos perdemos y no todos somos periodistas. Pero el derecho nos da la chance a los que no sabemos eso, a los que sí saben, de decirle al Estado, oye, cumple, oye, consulta. ¿Y cuáles son las ventajas de verlo del derecho para ir acabando con la exposición? Hay 3 desventajas. El primero es que lamentablemente no se interioriza del todo el concepto de interculturalidad. Tú vas a la Facultad de Derecho y, o sea, es el prejuicio que tú tienes, lo es. Hay un pequeño grupo que estamos viendo, y gracias a Dios con más énfasis esto, incluso hay un curso de pueblos indígenas en la facultad y me parece genial, pero todavía no se interioriza tal vez el concepto de interculturalidad, ¿no? Incluso para hacer mi tesis yo he sobrevivido haciendo una tesis desde el derecho totalmente cerrado, entrevistando a gente, antropólogos, sociólogos. A Manuel también lo entrevisté, no sé si se acuerda de mí, lo perseguí hasta donde estaba su carro con mi grabador. Y eso te enriquece. O sea, y otra cosa, tú no puedes trabajar esto desde tu campo, no. O sea, desde el derecho solo no, desde la antropología solo no, desde la sociología solo, estás muerto. No. Otra cosa difícil es que genera tensiones. Un pueblo indígena, explicarle todo esto es muy complicado, como le explicaría a mi mamá, como le explicaría a mi papá, que nunca entendieron mi tesis. El derecho es demasiado enrevesado y genera disputas. Yo quiero demandar, yo no, y lamentablemente se divide al pueblo. Ese es un gran déficit que tenemos todavía. Y las ventajas, yo creo que la gran ventaja es que te permite ver esto fríamente. Lo puedes analizar frío. Yo tengo acá mis cifras. Están en rojo. Ahorita hay 17 procesos de consulta. Algunos están paralizados. Solo se han terminado 4. 2 son de extractivos. Imagínense, 2 nomás, de hidrocarburos, no hay nada de minería. Porque veo la consulta como un procedimiento. Me alejo del apasionamiento político y social, que es importante y es necesario, pero lo veo desde el derecho. Y el derecho me permite también responder con armas del sistema. Cuando alguien viene y me dice, mis compañeros de facultad, o sea, tú eres un caviar o proterruco, no, yo defiendo la institucionalidad. Un APU dijo, genial, Sebelio Cayap dijo un día, la consulta previa es la forma como yo institucionalizo el diálogo, como yo lo siento al Estado. Porque el diálogo es lo único que nos va a sacar adelante. Y permite responder con mecanismos del sistema, como es una demanda de amparo, que es el caso del 116. Y además permite ver problemas
ver problemas de fondo, que le explicaría ahorita, pero ya no hay tiempo, así que fácil en las preguntas podemos ver. Es un tema bien interesante que a mí me gusta mucho y que es más importante que la consulta, inclusive yo diría que es el acuerdo previo. Oye, la consulta es sobre lo de abajo y lo de arriba, no le he escrito de eso. Es terrible. Y lo peor que puede pasar a un pueblo, es cierto, es la contaminación ambiental y todo lo que se deja ahí por años, y lo voy a explicar cuando hable del 192, pero lo peor es la división del pueblo. ¿Por qué les mostré el mapa al inicio? Porque de las 73 comunidades, hay comunidades que están a favor de la empresa. Un pueblo es cindido por una actividad minera. Esa es la conclusión, que no hay amparo que lo solucione. Pero somos humanos. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que no voy a ser tan performer y tampoco he sido tan chacona de preparar mi PPT, lo siento. Bueno, yo soy antropóloga, historiadora, y en verdad voy a hablar un poco más desde esa perspectiva. Cuando me pidieron que participe en este conversatorio, en verdad fue por una investigación que estoy realizando ahora, que debo decir de entrada es una investigación que está en curso, entonces mis conclusiones son más reflexiones preliminares que cosas escritas en piedra, porque nunca deberían ser escritas en piedra. En todo caso, a modo de presentar un poco la investigación, yo también estoy viendo un caso, bueno, de formación profesional. Y yo entré en verdad en un equipo con Makena Ulfe, que es también antropóloga de acá de la universidad. Comenzamos a trabajar el tema de espinar, pero en verdad no habíamos comenzado con el tema de consulta previa, sino que habíamos entrado por totalmente otro lado. Yo formo parte de un grupo de investigación en estudios cualitativos, enfoques cualitativos para el estudio de la política. Y dentro de ese grupo tenemos un proyecto bastante grande, interdisciplinario, con sociólogos, economistas, politólogos y antropólogas en verdad, sobre el tema general de cómo agendas globales se aterrizan en contextos locales. Ese es el tema general de la investigación. Entonces se armaron subequipos que fueron a diferentes partes del país a ver literalmente cómo podías ver ese aterrizaje en cuestiones concretas. Discursos grandes como el de la participación, por ejemplo, que es un discurso que es bandera de muchas ONGs internacionales, de organismos de cooperación, etc. Cómo finalmente se aterrizan en pedidos locales, en propuestas locales, en iniciativas que toman vida en un contexto local. Entonces, cuando fuimos a espinar, estuvimos yendo a lo largo de este año, diferentes viajes, diferentes oportunidades, todavía nos faltan algunos viajes. Comenzamos pensando en el tema del presupuesto participativo, en verdad, ese fue el punto de partida, pero apenas llegamos ahí, salió el tema de la consulta previa. Y ahora, Espinar no está pasando por un proceso de consulta previa, es donde entrada, pero quiere pasar por un proceso de consulta previa. Y por eso me parece que es interesante para ver una serie de estrategias que surgen de parte de estos pueblos para lograr llegar a una medida que ellos consideran puede ser buena de alguna manera, con sus pros y contras. Porque ahí la otra cosa es que son bastante conscientes de las limitaciones que esta ley tiene. Creo que, en verdad, todas las personas que quieren acceder a la consulta previa, o todos los pueblos que quieren acceder a la consulta previa, son bastante conscientes de las limitaciones y aún así la buscan pensando más como en un primer paso hacia algo más, ¿no? Entonces, en este caso, para dar un poquito más de contexto, bueno, Espinar nos suena a todos, en verdad, ingloriosamente por el conflicto del 2012, que ha sido apenas el último de una serie de conflictos cíclicos que se han venido repitiendo en la zona, en contexto, una zona que es minera, la mina más famosa en la zona es Tintaya y últimamente Antapacay, que recién ha empezado su explotación, pero en verdad hay otras minas también en las cercanías, hay otras minas a punto de comenzar, hay otras que están en exploración, o sea, es una zona que está realmente así sobre un yacimiento minero contundente. Entonces, tenemos por un lado el tema de la minería en la zona.
que fue el que degeneró en una serie de conflictos desde los años 80, cuando Tintaya empieza a operar en la zona, y que se repite más o menos cada 5 o 6 años de manera casi cíclica realmente. Pero hay otro tema que complejiza el panorama local, que es el de Majes Siguas II. Majes Siguas II, que como sabemos resumiendo rápidamente, es un proyecto que tiene que ver con habilitar tierras para el uso agrícola en una zona de Arequipa y que utiliza agua que también pasa por Espinar. Entonces el conflicto por Majes Siguas, además de ser un conflicto por el agua, es un conflicto interregional en el cual entran muchas variables también de localismos, de regionalismos, de identidades en conflicto, etcétera, que complejizan muchísimo el panorama. Entonces tenemos estos dos temas que se cruzan y que salen todo el tiempo apenas creo que pones un pie en Espinar. En nuestro caso, cuando llegamos empezando a hacer esas preguntas acerca del presupuesto participativo, comenzaron diciendo, bueno, si quieren saber de participación, lo primero que deben saber es que nosotros queremos la consulta previa. Y queremos la consulta previa, ya lo hemos intentado, nos ha sido rechazado el derecho a la consulta previa, porque Espinar no es un pueblo indígena. Esa ha sido la respuesta contundente de parte del Estado. Se ha hecho no sé cómo se llama la medida legislativa exacta, pero no sé si es una apelación, o bueno, en todo caso, IDL ha manejado un pedido ya a nivel internacional también, reclamando contra el gobierno peruano, y yo me pierdo en la parte legislativa, creo que eso ya lo puede explicar mejor, pero en todo caso, la realidad, resumiendo, es que quieren consulta previa, la han pedido, no se la han dado, resumiendo. Y ahora uno pensaría, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Además de seguir la vía que además comentaba hace un momento Richard, ¿verdad? Richard, también, bueno, en este país no tenemos la costumbre de quedarnos de brazos cruzados, y ha habido por su lado un reclamo algo más físico por acceder a esto, ¿no? Un parte de ello ha sido el conflicto que surgió en el 2012, en el cual se hizo famoso Óscar Moyohuanca, quien fuera alcalde provincial en ese momento de Espinar, quien ha renunciado después ahora a inicios de este año para poder postular a presidente regional. No la hizo, pero bueno, estuvo por ahí, sigue dando vueltas en la política local, que terminó incluso en la cárcel por todo este tema. Pero más allá de eso, uno dice, bueno, entonces ¿ahora qué? Han sido rechazados, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué pasa cuando te niegan este derecho con una explicación tan contundente como no eres un pueblo indígena? Entonces, como mencionaban los dos expositores antes que yo, el principal tema cuando se habla de consulta previa es obviamente quién es indígena y quién no lo es. ¿Y quién define eso? Hay una serie de rasgos que se menciona en el convenio 169 de la OIT, que en verdad son bastante genéricos, y cuyo punto de partida básico, que creo que es el que define en sí su comprensión de lo que ellos consideran indígena y lo que quisieran que se considere indígena en el resto del mundo, es la idea, más que de indígena, de originario. O sea, indígena como aquel pueblo que ha antecedido al Estado Nacional, y por lo tanto su derecho viene por el hecho de, literalmente, simplificando pero no tanto, haber estado ahí antes. Entonces, ese es el punto de partida. Y si ese es el punto de partida, ¿qué haces cuando te dicen que no eres indígena? Demuestras que has estado ahí antes. Y eso es lo que están haciendo los esponenses. En un movimiento que nos pareció súper interesante para analizar y también para acompañar, ha comenzado a inicios de este año, además acompañado de un giro en los poderes locales, en lo que es las instituciones que son más fuertes en Espinar, como por ejemplo la FUCAE, que es la Federación de Campesinos Unificada de Espinar, que existe, ya tiene más de 30 años de existencia, ha sido muy fuerte todavía en los años 80, etc., y que ahora está encabezando un cambio en la forma de concebir todo este movimiento que antes se llamaba movimiento campesino. Hay todo un giro en considerar, que además es un giro que significa
irónicamente, a pesar de la imagen que se representa quizás en la televisión o en ciertos medios de derecha, de que todo este rollo de la consulta previa es algo promovido, bueno, no sé si caviar no es una palabra muy fuerte en esta universidad, pero promovido por ciertos sectores de izquierda, en verdad en Espinar es lo contrario. En Espinar comenzar a hablar, intentar luchar por ser reconocidos como pueblo indígena y por lo tanto acceder a consulta previa, tiene que ver con un alejamiento de la izquierda, tiene que ver con un cambio en los poderes en la FUCAE, que siempre había sido un bastión de la izquierda, y ahora más bien se dice no, hemos estado con los ojos vendados por años, nos han como invisibilizado la identidad indígena porque nos han dicho que no somos indígenas sino que somos campesinos. Y ahora ha llegado el momento de recuperar esa identidad que siempre ha estado ahí, que no se ha perdido. Nosotros somos un pueblo cana, no somos solo espinarenses, sino que Espinar ha sido territorio cana históricamente. Empiezan a retomarse además alguna literatura que conocemos quizás nosotros incluso de clases, ¿no? En la primera conversación que tuvimos con uno de estos líderes nos citaban a Luis Miguel Glave y a Vidas, Símbolos y Batallas, ¿no? Un libro acerca de la historia de las provincias altas de Cusco que involucraba esta zona de Espinar, ¿no? Y notamos este discurso bien, en verdad, bien formado acerca de cómo podías sustentar que eras originario como un paso para lograr la consulta previa. Entonces, más allá del discurso, que comenzó, bueno, sospechamos, por lo que hemos podido conversar hasta ahora, a aterrizarse hacia inicios de este año y que más o menos coincidió con la salida de Óscar Moyohuanca del gobierno provincial. Él renuncia en el mes de abril y cuando sale Óscar Moyohuanca hay una serie de críticas justamente hacia la forma en la cual él había manejado las cosas, hacia la influencia de la izquierda en el lugar y todo esto, y se arma como un terreno propicio para estas ideas nuevas, no tan nuevas, ¿no? Que tienen que ver con el movimiento indígena. Y lo curioso es que las personas que estuvieron promulgando más que nada esto, conversando con el nuevo presidente de la FUCAE, con los nuevos presidentes de las organizaciones que habían sido casi todas renovadas después de la renuncia de Óscar Moyohuanca, es que comienzan estas personas habían sido formadas en el movimiento indígena internacional, habían sido formadas y ahí también el interés de nuestro proyecto, ¿no? Que intentaba ver este link entre agendas globales y congresiones locales, ¿no? Entonces habían sido formados en la ONU, en Guatemala, habían asistido a capacitaciones en Bolivia, habían hecho pasantías en el gobierno boliviano de Evo, ¿no? Ojo, con eso no quiero decir que son como, o sea, la clásica cuestión de agentes internacionales que llegan con sus ideas de afuera a invadir no sé cuántos. Eso es súper simplista, ¿no? En verdad, así lo mismo podríamos decir de alguien que viene con un posgrado de Estados Unidos. O sea, es una cuestión de formación, ¿no? Que de hecho sí influye porque te involucra en una serie de debates, pero que no es una cuestión que pueda definir, no sé, una invasión intelectual. Entonces, estas personas habían sido formadas en este contexto y ellos veían este tema de la consulta como algo que era una, en verdad, limitación de sus derechos más grandes que deberían tener según el convenio 169, pero que podía ser un primer paso para visibilizar otra serie de cosas, otra serie de derechos que les corresponden por ser mujeres. Entonces, esto lo veían como un paso en una agenda más grande de pueblos indígenas que los involucraría además en toda esta conversación internacional acerca de lo que significa ser indígena, de lo que pueden hacer con eso, etc. Entonces, en todo ese contexto es que se da en el mes de agosto la ceremonia de autorreconocimiento como pueblo originario del pueblo cana en Espinar. Esta ceremonia comenzó con un pago a la tierra, que duró 4 o 5 horas, después estuvo seguida de 2 horas de, bueno, 1 hora de resumen del libro de Luis Miguel Glave, y después otra hora de reflexión acerca de la historia de la etnia cana, con muchos cruces ahí historiográficos bastante interesantes que creo que al mismo Luis Miguel Glave también le interesarían como sujeto de estudio. Y continúan ya más bien con una serie de declaraciones más políticas,
¿no? Acerca de la consulta previa, ponentes de AIDESEP que habían sido invitados, o sea, una jornada en verdad bastante larga e intensa con 200 personas de comunidades y de diferentes lugares que estaban tomando parte en este hecho. Al final de la ceremonia se firma un acta, todos como autorreconociéndose como pueblo originario Kana. Y ahí no queda la historia, porque después de eso es que decimos, bueno, ya, hacen todo esta performance y en qué sentido les acerca eso realmente a llegar a lograr la consulta previa. Y dicen, no, es que nosotros queremos plantear un modelo desde abajo. Entonces, esta acta se la mandaron al gobierno provincial, la idea es que después suba al gobierno regional y que así, ya cuando sea aprobada desde el gobierno regional, se pueda meter presión al gobierno central de Lima para que la reconozcan, para que los reconozcan como pueblo originario y después poder acceder a la consulta previa. Si eso sucederá, no sabemos, probablemente pasen unos añitos en el interregno, pero nos pareció bien interesante estar como en ese momento en el cual estaba dándose ese primer paso, ¿no? Y también esta idea de que más allá que la consulta previa tenga sus limitaciones o no, era también como un espacio de articulación de demandas, ¿no? El hecho de pedir la consulta previa, y eso terminaba siendo más útil que todo el discurso técnico que puede acompañarla. Y ahí quería hacer un pequeño paréntesis sobre la idea misma de lo técnico, ¿no? Que es algo que, bueno, a los políticos les encanta decir lo técnico versus lo político, como si lo político fuera el demonio, ¿no? Algo totalmente negativo, y lo técnico como algo puro, limpio, sin mancha, ¿no? Que no se cruza con nada. Bueno, obviamente esa dicotomía no tiene nada, y lo técnico siempre es político también, si es que surge en un contexto de políticas públicas, si tiene que ver con todo eso. Y acá, bueno, más allá de toda esta serie de cosas que tienen que ver con las estrategias quizás que se toman para acceder a la consulta previa, como el caso de Espinar, que les he presentado así solo en una pastillita, o sea, hay mucho más allá, es que yo creo que en antropología, y especialmente en antropología económica, venimos hace tiempo intentando desdemonizar la palabra estrategia. El hecho de que algo constituya una estrategia no significa que es un uso como que desmesurado, o que es algo negativo, o que es algo político en ese sentido malo, de mala palabra que se utiliza el día de hoy, ¿no? Una estrategia, si te lleva hacia tu fin y no, quizás, no sé, no es antiética en el camino, no tendría por qué tener nada de malo. Y quería cerrar con, me habían comentado, ¿no? La idea esta de pensar en qué es lo que aporta cada disciplina para el estudio de la consulta previa. En nuestro caso, bueno, estudiamos casos porque somos antropólogos, o sea, intentamos estar al tanto de la legislación, obviamente, para saber dónde nos movemos, pero probablemente nos perdamos un poquito por allá, pero sí en este estudio de casos, que creo que es nuestro gran aporte, ¿no? O sea, aterrizarlo concretamente, qué es lo que está pasando en lugares concretos. Si tendría que pensar en una desventaja, es que muchas veces somos muy relativistas. Entonces, y eso es algo que, si bien puede ser positivo para nuestra profesión, es negativo para pensar en una posibilidad de trabajar en políticas públicas. Porque en políticas públicas, cuando necesitas indicadores y cosas concretas que te digan, ok, ¿quién es el indígena? Dime, pero dime A, B, C, 1, 2, 3, y no te vengas con unas definiciones totalmente voladas. Entonces ahí los antropólogos, en verdad, difícilmente vamos a dar una respuesta unívoca. Y creo que la cosa está en el justo medio, como con todas las cosas. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, felicitar a la especialidad de antropología. ¿Esto es organizado por los estudiantes o por la especialidad? Por los estudiantes, pero ponen ahí especialidad en facultades de ciencias sociales, deberían poner estudiantes de antropología. Por el conversatorio, el tiempo es bien corto, así que voy a tratar de explicar algunas cosas.
Las compañeras que han organizado esta mesa me pidieron compartir con ustedes los resultados de un estudio que hicimos conjuntamente con Gerardo Damonte, profesor de antropología aquí en esta casa y compañero de investigación en GRADE, en el marco de una iniciativa latinoamericana de investigación sobre políticas públicas. Pero yo quería, como el tiempo es corto, compartir con ustedes. Yo soy economista, de lo bueno, ¿no? Pero yo trabajé muchos años en temas rurales, campesinos, andinos, indígenas, amazónicos, y he tenido 2 o 3 momentos en mi vida en los cuales me he aproximado al tema del convenio 169, mucho antes de que se discuta la aprobación de una ley en el Perú. El más antiguo fue 96, 97, y ahí quizás para el trabajo que está haciendo Richard, en el debate sobre la zona reservada Tamobata-Candamo, la vieja zona reservada Tamobata-Candamo, hoy día Parque Nacional Bahuaja-Sonene, había, bueno, en fin, la historia es larga, pero digamos, lotes petroleros, comunidades nativas, áreas protegidas, y el debate era sobre cómo era posible que el gobierno central promueva un lote de exploración hidrocarburífera cuando ya se había hecho un proceso participativo de zonificación y categorización de una zona reservada hacia un parque nacional. Entonces había una superposición de lote, en este caso era el lote 78, con la vieja zona reservada de Tamobata-Candamo. Y había entonces un tema que era ¿y qué pasa con las comunidades nativas? Y la imposición de lotes sin consulta a estas comunidades cuando ya se había ratificado el convenio 169. Estamos hablando del año 96, súper temprano en esta historia de esta criatura del convenio, ¿no? Y la respuesta que tuvo el Estado peruano, muy de abogado, es: bueno, pongamos en el contrato un artículo que diga que el inversionista cumplirá con lo estipulado en el convenio 169. Entonces era muy gracioso, porque a la hora de discutir, oiga, pero ¿qué está haciendo el gobierno, ya sea a través del Ministerio de Energía y Minas o a través de otra instancia, para cumplir con este convenio internacional? Era, lo cumplo a través de una disposición contractual, y lo invito a Richard, que es abogado, a que revise los contratos del sector de hidrocarburos en el 96, 97, 98, y vas a encontrar siempre un articulito que dice las actividades se implementarán cumpliendo con lo dispuesto en el convenio 169 de la OIT. Y entonces era una respuesta, digamos, bastante infantil, pero al mismo tiempo indicaba que el Estado reconocía la obligatoriedad de cumplir con el convenio. Por supuesto, esto era un saludo a la bandera, lo sabemos, pero a mí me pareció muy interesante este reconocimiento político de parte del gobierno central de decir: tengo que cumplir con el convenio. La segunda experiencia tiene que ver más bien con el sector privado. La empresa Extrata, cuando iniciaba las actividades de exploración en las Bambas, antes de que venga todo este fenómeno del complejo Las Bambas Santa Pacay, preocupado por lo que podría significar el proceso de desplazamiento, reubicación involuntaria de una o más comunidades campesinas, nos buscó, a Gerardo y a mí, con la intención de desarrollar capacidades en las comunidades campesinas en el contexto de lo que significaba no solamente los estándares internacionales sobre pueblos indígenas y reubicación involuntaria, sino en particular lo que significaba la posibilidad de implementar mecanismos de consulta previa. Entonces fue una actividad bien interesante de la vieja guardia, diría capacitación, ¿no? Pero digamos de diálogo y conversación entre académicos y dirigentes campesinos y comunidades respecto a lo que significaban tanto la legislación nacional sobre participación ciudadana, los estándares internacionales sobre salvaguardas socioambientales respecto a reubicación y pueblos indígenas, y lo que significaba el convenio 169 y su implementación en el Perú, que en ese entonces, 2005, 2006, ni siquiera se discutía en el ámbito de política congresal. Y bueno, la tercera experiencia ya ha sido ya posterior a la ley, que en el marco de los estudios que la Defensoría del Pueblo convocó hace unos 2 años, tanto desde el punto de vista normativo, en una serie de sectores: educación, salud, agricultura, en fin, transportes, comunicaciones, energía y minas. Había el pedido de hacer un mapa de actores
para la implementación de la consulta en esta transición del lote 1AB al lote 192, del 1AB a 192. Entonces, y en ese contexto fue que a Gerardo el Banco Mundial también le había pedido una consultoría respecto a cómo identificar pueblos indígenas en los Andes peruanos en el boom de expansión de la industria minera. Decidimos participar en esta iniciativa. Esta es una iniciativa llamada ILAIP, Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas. Es una iniciativa que la conforman una red de 12 centros de investigación latinoamericanos. En el Perú estamos tanto el Instituto de Estudios Peruanos como el Grupo de Análisis para el Desarrollo. Formamos parte de una cohorte de centros de investigación que somos apoyados por la cooperación canadiense en esto que se conoce como la iniciativa de los think tanks, el TTI en inglés. Y todos los participantes de esta red del TTI hemos constituido esta especie de paraguas o plataforma de 12 centros latinoamericanos, y esta ha sido la primera iniciativa de investigación comparada. El año 2013 se hizo un evento en Guatemala y el título del evento, la convocatoria, tenía como gran título América Latina hacia la inclusión social, avances, aprendizajes y desafíos. Hay trabajos sobre inclusión financiera, hay trabajos sobre programas sociales, y Gerardo y yo propusimos un análisis comparativo de lo aprendido y los desafíos que tiene la implementación de la consulta previa para los pueblos indígenas andinos en Perú y Bolivia. Entonces llegamos al artículo que me pidieron que yo presente. El artículo es efectivamente una comparación de lo que se ha podido avanzar y de las restricciones y los problemas que enfrentamos en el caso peruano y en el caso boliviano para implementar el concepto o el paradigma de la consulta previa. Partimos de una pregunta muy sencilla. ¿Es o son los mecanismos de consulta previa mecanismos efectivos, eficientes para la inclusión social de los pueblos indígenas andinos? Y nosotros, adelanto la respuesta, concluimos que no. Y hacemos un análisis teórico primero y luego un análisis más de gestión de las restricciones para la implementación, o los planificadores dirían la operacionalización del concepto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista conceptual, nosotros hacemos un recorrido de historia política en la relación entre el Estado y la sociedad indígena andina, ¿no? Y identificamos 3 o 4 grandes momentos desde el sistema colonial hasta la etapa republicana, ¿no? Historias ya conocidas, algunos de los trabajos de mi hermano Luis Miguel y otros sobre este famoso concepto de homogenización étnica, que fue la política del Estado colonial, digamos, ¿no? La política del Estado colonial, nosotros la denominamos la creación del indio, ¿no? El Estado colonial crea al indio y homogeniza los grupos étnicos con el concepto de indio, y tratar de desidentificarlos como grupos étnicos independientes o diferentes. Ahí se genera una relación de dominación, pero esta famosa separación de españoles, mestizos e indios. Pero cuando nace la República, tenemos por lo menos dos o tres momentos antes de llegar a este debate de la consulta previa. El primer gran momento es el tema del despojo de la tierra y el control político-económico de la tierra indígena, ¿no? En la primera mitad del siglo XIX, yo diría que todo el siglo XIX. Y luego viene un segundo momento que puede estar asociado, en el caso peruano, muy cercano a lo que sería la reforma agraria, pero desde la década de los 20 en toda América Latina, en Bolivia la reforma de los años 50, que es esta famosa campesinización, más bien, ¿no? Es decir, ya no es un tema, en el caso peruano es muy dramático, ¿no? Porque hay una desindigenización y la homogenización pasa más bien con la pérdida de identidad indígena y el concepto de integración a la economía nacional, ¿no? Es un modelo de articulación, sigue siendo homogenizante, pero es una homogenización que busca y promueve la articulación de este actor campesino como un actor que debe participar de la economía nacional, de la sociedad nacional. Entonces se promueve, es más, el modelo de comunidad campesina en los Andes y el modelo de comunidad nativa en la Amazonía son modelos
absolutamente no consistentes con la organización social y económica de los Andes y de la Amazonía, son modelos casi corporativos, el modelo de la Junta de Administración, Junta de Vigilancia, que busca para mí promover la participación de estos agentes en el mercado nacional. Y bueno, y arribamos a los años 80-90 con el colapso de este modelo y la construcción de un paradigma que nosotros, bueno, Gerardo fue el que introdujo este concepto del multiculturalismo liberal. Es decir, en el predominio del, algunos dirían el modelo neoliberal, pero como quieran llamarlo, en el predominio de la economía de mercado, en el predominio del sistema mercantil, surge una corriente que es reconocer la heterogeneidad y la diversidad cultural, pero reconocerla dentro del predominio y la hegemonía del liberalismo económico y político. Y entonces, la principal hipótesis que tenemos nosotros en el trabajo es que el mecanismo de consulta previa es consistente con este paradigma del multiculturalismo liberal, que lo que promueve es entonces otorgarle y reconocer derechos ciudadanos a un grupo minoritario que ha estado desplazado y que no ha estado incluido en la sociedad nacional. Y ahí hay un primer elemento de tensión, porque el multiculturalismo liberal estaría siendo contestado o rechazado por rojos y amarillos, estaría siendo rechazado y contestado por los agentes que nosotros los denominamos los agentes restrictivos, es decir, que consideran que hay que restringir la consulta pues, al grupo más pequeño que puede imaginarse uno en la Amazonía, y también es contestado por los más amplificadores, por los más indigenistas, que consideran que debe ser toda la población de los Andes y la Amazonía peruana. Y afirmamos que está contestado o rechazado porque el paradigma es un paradigma que no es consistente con la naturaleza de la sociedad indígena peruana y boliviana, donde la población indígena no es minoritaria, sino donde la población indígena más bien ha sido históricamente mayoritaria y ha sido un actor clave en la formación económica y política de nuestra sociedad. En ese sentido nos parece que el instrumento del convenio internacional en su origen y los intentos por operacionalizarlo responden a realidades históricas y a realidades políticas e institucionales que no son consistentes con las realidades de Perú y Bolivia, que son consistentes con economías y sociedades de minorías étnicas desplazadas y que busca promover esta plataforma liberal multicultural. Y entonces nos enfrentamos a estos desafíos que tenemos en Perú y Bolivia, que son sociedades diferentes desde el punto de vista de economía política. No nos vamos a discutir acá qué significa el régimen boliviano y el régimen peruano, ¿no? Pero nos parece que en ambos casos hay una enorme restricción para poder operacionalizarlo. Y analizamos algunos casos, el famoso proyecto de la carretera en el territorio Isigoro, ¿cómo se llama? En Tignis, Securé, en la carretera en el Tignis. Analizamos el caso de los primeros intentos de consulta previa en el Perú, que fueron el tema de la educación intercultural bilingüe, y inicialmente se trataba del lote 192, pero hasta ahora el lote 192 no está en la discusión, más allá de lo que pasa en el aeropuerto de Andoas. Y concluíamos algunas recomendaciones de política o algunos desafíos principales, ¿no? Los lugares comunes que ya han sido mencionados quizás por Richard, por Paolo, y la reflexión del caso de Espinar por Jimena, pero digamos, por ejemplo, número uno, típica situación es, bueno, la definición de lo indígena, ¿no? ¿Cuáles son las fronteras, ¿no? Nosotros utilizamos el concepto de marcadores, que es un término que utilizan mucho los especialistas en el convenio, los marcadores de carácter originario o de indígena, ¿no? Estos marcadores fueron eliminados, fueron esfumados por este modelo de asimilación económica, y que cómo se pueden recuperar esos marcadores. El caso de Bolivia es una propuesta política de reindigenización y de reconstrucción de los marcadores, las fronteras de lo indígena, ¿no? Eso es un primer gran desafío. En el caso peruano es complicadísimo porque digamos, el caso de Cañaris fue el caso emblemático donde los marcadores estaban claramente reconocibles, pero a lo largo y ancho del sur andino uno podría llegar pues, al extremo de reconocer a toda la población como con marcadores de definición indígena. Lo segundo es el tema del alcance territorial de la consulta. Cualquier
como dicen los abogados, ¿cómo es el término? Norma administrativa, parece. Medida administrativa, pero la palabrita que no dijo Richard es que afecte los derechos colectivos. La palabra clave acá es una medida administrativa que afecte los derechos colectivos del pueblo originario indígena. Y en ese sentido, pues cualquier medida administrativa, no tiene por qué ser petróleo o minería, es educación, es salud, es carretera, es asistencia técnica, es sanidad agropecuaria, es titulación de tierras, cualquier medida afecta al derecho colectivo. Entonces, más allá del concepto de territorio, que es otro gran tema, ¿no? Porque habría que ver, en el caso del Estado peruano, Perú Petro y el Ministerio de Energía y Minas considera que solamente si afecta al territorio de la comunidad, entonces es sujeto a consulta previa, ¿no? Pero hay poblaciones que no están dentro de la comunidad y es territorio indígena. Entonces está el tema de la identificación de quiénes son los que participan de la consulta, el alcance territorial, el procedimiento, el famoso tema de que si hay o no hay una votación, o cómo es el concepto del procedimiento, y finalmente el carácter vinculante y si hay derecho a veto o no. Todo ya esto ya lo conocemos. Este último caso, Iván Landegra se ha encargado de desasnar a la sociedad peruana de que no tiene carácter vinculante, que esto es un proceso de promoción de lograr el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios, y que si no se logra el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios, entonces, ¿no? El Estado Nacional es soberano y puede, más allá de que no se tenga el consentimiento, en nombre del interés público, implementar la medida y compensar al pueblo. Así está, tal cual, en el espíritu del convenio. En ese sentido, el convenio 169 es bastante conservador versus la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas del 2007. Y entonces, bueno, esas son una de las conclusiones que hay ahí, y concluimos, por lo tanto, de manera bastante pesimista, de que esta iniciativa normativa de tener una ley y una reglamentación, en realidad no es un mecanismo adecuado para promover la inclusión social de esta población indígena en los pueblos, en las sociedades de Perú y Bolivia. En fin, hay algunas otras ideas más, pero el tiempo ya se me acabó y seguramente Martín va a decir cosas más interesantes.